es mayor a 30 miligramos por gramo y la tasa de filtrado es menos de 60 mililitros por minuto. Pero así el paciente tenga más de 30 miligramos por gramo, ya tenemos criterios suficientes para diagnosticar cronicidad. Así tenga la tasa de filtrado en 80 o en 70, ya se puede identificar la cronicidad, en la minoría más de 30. Entonces digan los criterios para determinar enfermedad renal crónica. Tienen que tener por lo menos una duración de 3 meses. Tienen que haber alteraciones estructurales por imagen, como por aquí, disminución del tamaño renal, atrofia, fibrosis, adelgazamiento corticomedular. La tasa de filtrado, menos de 60 mililitros por minuto, electrolitos, desórdenes tubulares, hematuria persistente, alteraciones en el sedimento urinario y otras anormalidades a nivel de histología por biopsia. La guía nos recomienda que si ya tenemos criterios para diagnosticar cronicidad, no es necesario esperar hasta los 3 meses. Hay que empezar a intervenir porque el paciente se puede beneficiar de las intervenciones precoces. Ahí lo resumimos, ¿verdad? Entonces, si este paciente pasa más de 3 meses con algún daño renal que usted no lo ha logrado ya solucionar, usted lo puede encasillar como renal crónico, ¿verdad? La tasa de la caída del filtrado glomerular, generalmente en teórico, todo aquello que persiste más de 3 meses con una depuración menor de 90, ya también lo podemos considerar verdaderamente crónico. Pero si tienen un valor de rajatabla, es esa caída de 60 ya por 3 meses, se considera como crónico, ¿verdad? ¿Qué más? El sedimento urinario. No olviden los cuerpos serios, ¿verdad? Que están presentes. Y algo importante, usted confirma con un eco. Entonces, un eco, los riñones pequeños y ven una alteración córtico-medular. ¿Ok? Es decir, la corteza se hace pequeña y lo que va quedando es la médula. Entonces, esos datos ya son infalibles para que usted haga un diagnóstico de una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Sigamos. La guía nos recomienda para evaluar la causalidad enfocarnos en todos estos factores de aquí, como por ejemplo el historial médico, el consumo de fármacos nefrotóxicos como algunos AINES, glucocorticoides, incluso algunos esteroides. Tenemos también signos y síntomas que nos alertan de alteraciones urinarias, como infecciones, factores sociales, ambientales, incluso económicos, y bueno, los factores que vimos antes como el ultrasonido, diagnóstico de biopsia, sedimento urinario. En cuanto a la biopsia, si bien es cierto es una herramienta bastante útil para diagnosticar la cronicidad, la guía nos recomienda que no se debe de usar de forma rutinaria en todos los pacientes porque tienen sus complicaciones. De por sí ya el adelgazamiento corticomedular hace que el riñón produzca menos eritropoyetina y estos pacientes son más propensos a desarrollar anemia. Entonces, junto con la biopsia, con todas estas complicaciones que hemos sangrado, hematuria y hematoma perirenal, junto con las necesidades de transfusión, que pues todo eso se tiene que evitar. Entonces la biopsia no es el método de elección. Ajá. ¿Y en quién sí tiene que hacer biopsia? Cuando, por ejemplo, pacientes muy seleccionados como los donantes de riñón en vivos, en ensayos de... Son casos excepcionales. ¿En quién sí tiene que hacer biopsia? Cuando se busca otra enfermedad aparte de la enfermedad renal crónica. Sí, el paciente presenta hematuria, insuficiencia renal o síndrome de... No, pero ya está diciendo que no. ¿Ya? En sí tiene que hacerlo, ¿verdad? En aquellos que tengan glomerulopatías primarias. ¿Ya? En eso sí o sí tiene que hacer biopsia. Porque usted tiene que, ¿verdad? El tema de también el día, ¿verdad? Sí o sí tiene que establecer qué variante de glomerulopatía tiene el paciente. ¿Ya? Porque en base a eso también va el tratamiento y se saca pronóstico, ¿verdad? Entonces, sí o sí, en eso tiene que hacerlo. Claro, este es Ecuador, país de tercer mundo. Cuando ya llega el paciente en falla renal, lo mandan a la diálisis y bueno, ya no nos interesa saber qué tuvo, ¿verdad? No, no es así. Hay que ver cuál fue la causa que causó la enfermedad renal crónica. No es que ya llegó a diálisis, ya está en diálisis, ya igual ya el riñón no le vale. Hay que ver porque generalmente estas glomerulopatías se encuentran asociadas con otros tipos de patologías, ¿verdad? Reumatológicas, hematológicas, entonces hay que establecer un diagnóstico, ¿verdad? Sigamos. Y bueno, también se asocia a enfermedades sistémicas y primarias, dentro de las más comunes la hipertensión y la diabetes, que casi siempre este tipo de pacientes es más propenso a desarrollar la enfermedad renal crónica.
junto con otras enfermedades glomerulares, como acaba de decir el doctor, intersticiales, vasculares, típicas y congénitas, como la poliquistosis renal, que es una enfermedad congénita que generalmente se da en pacientes un poco más jóvenes. Ya, esa imagen, en resumen, ninguno de estos pacientes se trata de forma igual. Cada paciente tiene su forma de tratar la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, los niños tienen que tener cuidado con las dosis, el peso, el desarrollo neurológico y renal propio de los niños. En pacientes embarazadas hay que tener cuidado porque ya de por sí la tasa de filtrado en el embarazo modifica el embarazo y el embarazo a su vez modifica la tasa de filtrado porque hay un mayor volumen mayor volumen plasmático, mayor filtrado glomerular y bueno, la medicación que generalmente se le da a los pacientes enfermos crónicos renales no se les da a las embarazadas porque son teratogénicos, los IECA, los ARA, la finerenona, no se le puede dar porque son teratogénicos. En el caso del sexo, pues ya conocemos que los valores para identificar la tasa de filtrado como la creatinina no es lo mismo en hombres y mujeres, y en pacientes mayores ya tienen otras comorbilidades, hay que hacer prácticamente malabares con los medicamentos. Eso es lo que acabamos de decir ahorita. Las pacientes embarazadas. Ya. Esta tabla muchos de ustedes ya las conocen. Aquí evaluamos la tasa, la enfermedad renal crónica con la tasa de filtrado dividida de G1 a G5 y la albuminuria de A1 a A3. En G1, una tasa de filtrado mayor a 9 se considera un poco normal. En la G2, de 60 a 89, medianamente disminuida. Y a partir de G3 en adelante ya se van a encontrar los enfermos renales crónicos ya con marcadores de daño renal más evidentes y factores de riesgo. Aquí en G3A tenemos una tasa de filtrado de 45 a 59, G3B de 30 a 44 y G4 de 15 a 29. En G5 ya están los pacientes con daño renal y generalmente también se va a encasillar en G5 a los pacientes con terapia de reemplazo renal. Cualquier paciente que esté en terapia de reemplazo renal entra directamente en esta categoría. Generalmente ya se puede, los pacientes son más desarrolladores de anemia de G3 a G5 y ya si no tiene otros factores de riesgo podemos empezar a utilizar fármacos nefroprotectores a partir de G2 porque ya la tasa de filtrado está afectada. Luego tenemos la albuminuria A1 menos de 30, A2 de 30 a 299 y A3 mayor a 300 miligramos por gramo. Aquí la tabla va a dividir en casilleros de colores, en donde cada paciente va a recibir su monitoreo anual. Mientras más riesgo presenta el paciente, más monitoreos recibe. Pacientes encasillados en los casilleros verdes, una monitorización anual y bueno, ya 2, 3, 4 monitorizaciones dependiendo de la gravedad. La guía nos recomienda que si nosotros incidentalmente detectamos una albuminuria de más de 30 o una tasa de filtrado menos de 60, tenemos que repetir las pruebas. ¿Por qué? Porque se puede confundir con otro diagnóstico como enfermedad renal aguda o enfermedad de lesión renal aguda. Entonces se repiten las pruebas y si nos vuelve a salir una tasa de filtrado disminuida o una albuminuria aumentada, entonces ya tenemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Otra cosa importante es que estas pruebas al repetirlas se deben de hacer de forma simultánea, las dos al mismo tiempo. No se debe hacer una y otra, ¿no? Esta tabla, prácticamente esta tabla es el resumen todo el artículo, ¿verdad? Ya, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Miren, en el grupo 1 y en el grupo 2, que relativamente hay un filtrado adecuado, ¿verdad? Mientras no presente, ¿verdad?, proteínas en orina, el paciente solamente nosotros lo observamos. Puede ser, y estas son variables que tienen que ser, que el paciente, por ejemplo, tenga 90 de filtrado glomerular, pero ya está presentando la anteriormente descrita microalbuminuria, ¿verdad? ¿Ya? Eso es un mal pronóstico. Es un mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, en estos grupos ya, si usted detecta microalbuminuria, a pesar de que el filtrado no esté afectado, igual usted tiene que ingresar con nefroprotector, ¿verdad? O sea, los grupos IECA o A. ¿Ok? Lo ideal es que siga esta primera columna. Este sería la evolución más adecuado para evitar un deterioro rápido del paciente, ¿verdad? En el tiempo, pero claro, hay muchos factores de riesgo que podrían hacer que nos vayamos hacia el otro lado, ¿verdad?
Si el paciente logra seguir este esquema dentro de su declive de la función renal, estaríamos hablando que en este paciente, tanto en el grupo 1 y 2, la alimentación puede influir mucho también en prolongar la falla renal. Por ejemplo, en este grupo 1 y 2, nosotros podemos todavía mantener un consumo adecuado de proteínas en la dieta. ¿Ya? No había necesidad de restringir el consumo de proteínas en la dieta, tomando en cuenta el nivel de actividad del paciente, ¿verdad? Ya en el grupo 3, todo el 3, no importa si es 3A o 3B, ya aquí pasamos a tener ya microalbuminuria o macroalbuminuria. Ya en estos grupos, indistintamente sea micro o macro, ya se empieza a hacer una restricción de proteínas. ¿Ya? Es decir, esa restricción de proteínas tiene que ser inclusive de 0.8 a 0.5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que evitamos es lanzarle más proyectiles a ese glomérulo, ¿verdad? Evitando que se dañe. Ya que el grupo 4 y 5, ¿ya? En el grupo 4 y 5, dependemos si el paciente inició o no una terapia dialítica. Sí, porque en el grupo 4 puede inclusive irse a diálisis directamente también, dependiendo de qué otros factores tiene asociados. En el grupo 5 sí a rajatabla, solamente por el filtrado tiene que irse a diálisis. Pero en estos grupos ya, si el paciente ingresó a diálisis, se beneficia más bien de una dieta hiperproteica. Pero ¿qué? No lesionaría el riñón, ya no importa. Ya ahorita está, como se llama, con diálisis. Ya sus riñones pasaron a segundo plano. Y como yo les expresé, en la diálisis lo que hay es un alto consumo energético, el paciente va a perder peso. Y lo que buscamos no es justamente disminuir, ¿verdad?, la masa muscular, sino mantenerla. Entonces, en estos grupos 4 y 5, si el paciente ya está en diálisis, entonces se va a una dieta hiperproteica. Entonces, la tabla es muy interesante, ¿verdad? No ha tenido variación. Les invito a que vean si bien los valores, y lo ideal es hacer todo esto con una prueba de depuración de orina, creatinina y proteína en 24 horas. ¿Ya? En 24 horas, que sería lo adecuado. Sigamos, ¿qué más tenemos? Bueno, las evaluaciones anuales, que eso ya lo hemos visto, pero la guía también recomienda que aparte de esta tabla de la CGA se debe utilizar un modelo validado, como es el KFRE, Kidney Failure Risk Equation, en donde se va a evaluar el riesgo en un periodo determinado de años, el riesgo porcentaje en un periodo determinado de años, de 2 a 5 años. Entonces, hasta ahora vamos teniendo claro que en el tratamiento, ¿verdad?, tenemos que dar renoprotectores, ¿verdad? Ya, posiblemente un estadio 3. ¿Cuál les damos ahí? El GLT2. Ahí vamos, ¿verdad? Perfecto. Hasta ahorita eso nos va indicando la guía. ¿Qué más? Sí. Ya ese es el modelo validado. Tiene 4 variables que son las más importantes: la edad, dependiendo con la edad, los niveles de creatinina van a ir disminuyendo; el sexo, los niveles de creatinina no son los mismos; bueno, la región, la tasa de filtrado y la albuminuria. Este tipo de ecuaciones está dirigida a pacientes dentro de las categorías de G3 a G5, porque de G1 y G2 no cumple criterios como para usar la ecuación. Generalmente la ecuación se enfoca más en este tipo de población, de G3 a G5. Si la ecuación nos suelta un riesgo de más del 3% al 5% en 5 años, nosotros podemos derivar a la nefrología. Si nos suelta más de 10%, un riesgo de más del 10% en 2 años, tenemos que utilizar o considerar el tratamiento multidisciplinario. Y si el modelo validado nos suelta un riesgo de más del 40% en 2 años, ya es candidato para trasplante renal o terapia de recuperación renal. Y aquí tenemos 2 conceptos importantes, que es la tasa de filtrado medido y la tasa de filtrado estimado, que ya conocemos la mayoría de nosotros, que en la tasa de filtrado estimado se utilizan la creatinina y la cisteína C combinadas. ¿Qué es la tasa de filtrado medido? Bueno, la tasa de filtrado medido es la forma mucho más exacta y precisa de medir la tasa de filtrado, solamente que es costosa y no está tan disponible. ¿Qué se hace aquí? Se utiliza sustancias exógenas como la inulina, que es un medio de contraste, que no se va a reabsorber y se filtra libremente por el riñón; el iohexol, el iotalamato, el DTA, DTPA marcados. Y bueno, sirve más para utilizarlo en un grupo de pacientes más específicos,
en donde la tasa de filtrado estimado no sea suficientemente precisa para diagnosticar la enfermedad. Pero ya de por sí, de forma rutinaria, la tasa de filtrado estimado es bastante específica. Bueno, ya conocen que la creatina tiene limitaciones. La creatinina tiene bastantes limitaciones, como la masa muscular, la comida, no voy a abundar mucho ahí. Y la cistatina C, la guía recomienda utilizar tanto la creatinina como la cistatina C combinada de forma simultánea. Esta es la ecuación que recomienda la guía. Tiene la creatinina sérica, dos variables que van a depender del sexo, un valor mínimo, un valor máximo, la cistatina C y la edad menos. Ya la guía no recomienda que se utilicen las razas y de nuevo nos recalca, es muy enfática en eso, que tenemos que enfocarnos bastante si la creatinina va a modificar el diagnóstico. Recordemos que la tasa de filtrado solamente con la creatinina no nos da un diagnóstico preciso, porque está influenciado por la masa muscular, el sexo, amputaciones, enfermedades neuromusculares, etc. ¿Esta aquí no serviría para valorar lesiones de la aguda? No. No. ¿Cuál utilizamos? La cistatina. Las has encontrado número cinético. Bueno, la cistatina C también tiene limitaciones, a pesar de que es el más preciso si el paciente es fumador crónico, si está obeso, si está en tratamiento con glucocorticoides o si tiene alteraciones tiroideas, la cistatina C se va a ver afectada. Ya esto es básicamente de lo que vamos a hablar. La guía recomienda primero, como primer paso, usar la tasa de filtrado por creatinina. Si nosotros vemos, por ejemplo, a un paciente con mucha masa muscular, con unos niveles de creatinina de 1.5, pero la tasa de filtrado está relativamente normal, entonces no tenemos suficientes criterios como para utilizar solamente la tasa de filtrado con la creatinina. Hay que utilizar la tasa de filtrado combinada con la cistatina C y la creatinina. Claro, mira, pero ya está diciendo 1.5, ¿verdad? ¿Hasta cuánto era el valor de creatinina? Así tiene una elevación de 0.3. Ya se engloba como la lesión renal aguda, ¿verdad? Pero claro, hay que analizar el contexto clínico, ¿verdad? Estaba con diarrea, estaba con un cuadro renal, al final haciendo actividad deportiva extenuante y no se ha hidratado, ¿verdad? Entonces, distinto al que aparentemente se ve normal, no está deshidratado, no pasa ningún cuadro de infección ni nada, y de repente es un hallazgo en laboratorio, 1.5. Entonces, esa cosa va a ser puntual sobre qué utilizo para la valoración del paciente, ¿verdad? Entonces, si ya veo que no tiene mayor clínica, no, pues entonces yo le mando a hacer un eco, hagamos de filtración en 24 horas, ¿verdad? Y veamos el sedimento urinario para ver qué. ¿Ya? Entonces voy analizando ese paciente. Y si a pesar de eso no es suficiente con la creatinina y la cistatina C, utilizamos la tasa de filtrado medido. Ya, eso es lo que vamos a hablar ahorita. Si nosotros tenemos un paciente con factores de riesgo de enfermedad renal crónica, tenemos que hacer la prueba de la tasa de filtrado junto con albuminuria y otros indicadores de daño renal como estudio de imagen o biopsia, si es que está clínicamente adecuado hacerlo. Si nos sale una tasa de filtrado de menos de 60 o una albuminuria más de 30 o hay marcadores de daño renal presentes, se repite la prueba. Y si cuando se repite la prueba todavía nos sale una tasa de filtrado disminuida, una albuminuria aumentada, factores de daño renal presentes, entonces ya podemos utilizar la creatinina con la cistatina C, ya estratificamos la enfermedad y la tratamos. Entonces, si por otro lado nos sale completamente normal, la tasa de filtrado normal, la albuminuria normal, no hay factores de daño renal, entonces tenemos que revalorar el paciente. Sí, creo que la guía es muy enfático en cistatina, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces ya solamente no van a estar diciendo ahora, ¿cómo valorar la función de la urea creatinina? Urea creatinina y cistatina. Eso ya tienen que incorporarlo en su diario de investigación del paciente. Y bueno, aquí tenemos los métodos de medición inicial de la albuminuria. La guía nos recomienda utilizar la medición de albúmina a primera hora de la mañana. Si bien es cierto, el método de las 24 horas es la forma más exacta de hacerlo, la primera muestra de la mañana nos ofrece menos variabilidad. ¿Por qué? Porque la prueba de 24 horas generalmente va a depender mucho de cuánta agua tú estés tomando, de cuánta actividad tú hagas, de la dieta. Y bueno,
generalmente por eso recomienda la primera hora, la muestra de la primera hora de la mañana. Si nosotros incidentalmente confirmamos una albuminuria de más de 30, pero, a ver, si nosotros incidentalmente tenemos la albuminuria más de 30, tenemos que volver a hacer la prueba con la prueba de la primera orina de la mañana. Pero esta prueba va a estar afectada por 4 cosas, como por ejemplo la hematuria, la menstruación, el ejercicio e infecciones urinarias sintomáticas. Para poder realizar una correcta medición de esto, primero tenemos que corregir todos estos factores y luego hacer la prueba de la albuminuria medida. Ah, no, eso sí, ¿verdad? Tanto CKD EPI o si van a hacer la recolección de orina de 24 horas, es en paciente estable. ¿Ya? O sea, nunca lo van a utilizar ustedes, ¿cómo se llama? En una hospitalización, ¿verdad? Ese es para el paciente que va a su consulta o va, ¿cómo se llama? A la consulta externa, ¿verdad? El paciente tiene que estar estable. ¿Ok? Entonces ahí pueden utilizar sí, esas dos mediciones. Entonces estaría más si el paciente está en UCI, porque a veces veo que piden, el paciente está ingresado con insuficiencia cardíaca, ha hecho falla renal y le empiezan a recoger orina en 24 horas. Pero si está con puro semida, o sea, está por lógica, ¿verdad? O sea, hay cosas que se hacen, pero no en su determinado momento, ¿verdad? Entonces, cerca de EPI, recolección de orina en 24 horas, cuando el paciente esté estable y de manera ambulatoria, no un paciente cuando esté agudo ni agudizado, ¿verdad? Y bueno, las actividades reactivas también se usan, pero son menos precisas que la medida. Y bueno, este es un mapa que básicamente habla de la prevención, del tratamiento clínico, el tratamiento de signos y síntomas, maximizar la calidad de vida del paciente, un monitoreo apropiado, un tratamiento apropiado, relacionarlo mucho a que haga actividad física, controles de potasio, controles de anemia, para que de esta manera también nosotros detengamos un poco lo que es la prevención de la enfermedad crónica. No, pero ¿cuáles son los tratamientos pre para evitar que se siga deteriorando el renal? Los mismos que hemos visto en los otros temas. Por ejemplo, actividad física, ¿verdad? Siempre y cuando, si ya está creatinina, no lo agudice más, ¿verdad? Actividad física como salir a caminar 150 minutos, ¿verdad? La dieta, pero esa dieta yo ya la voy a valorar dependiendo del nivel de estadio que tengo, que ya hablamos, ¿verdad? Al inicio no restringo proteína, en el 3-4 restringo proteína, ya en el 4 sí es candidato para diálisis, o en el 5 que está para diálisis, pasó a diálisis, va a hiperproteica, ¿verdad? ¿Cuánto Entonces, porcentaje se le restringe? ¿Ah? ¿Cuánto porcentaje de proteína? 0.8 a 0.5, dependiendo el nivel de actividad. Si el paciente es muy sedentario, 0.5. ¿Ya? Hay pacientes que sí, tengo enfermedad renal 60, pero igual siguiendo el gimnasio. ¿Ya? 0.8. ¿Verdad? Entonces todo depende del nivel de actividad y la asimilación de la enfermedad. ¿Verdad? Puede ser que esté en estadio 1 y le dice, usted tiene enfermedad renal crónica estadio 1 y ya se lanzó a la cama a morir y se queda. O sea, todo depende del nivel de actividad que realiza. Entonces esa es una valoración diaria que se va realizando con estos pacientes. El sueño, ¿verdad? Adecuado, Alimentos sin relajación, ¿ya? Exacto, ya aquí le agregamos la alimentación, bajen el fósforo, ¿verdad? ¿Ya? Y vaya valorando siempre los niveles de calcio en la dieta. ¿Ya? Todo eso es para prevenir el avance de la enfermedad, ¿verdad? Sigamos. Y bueno, eso es lo que acabamos de comentar ahorita, tenemos que evitar el tabaco, la actividad moderada, y el consumo de proteína también, 0.8. Evitar el consumo de ultraprocesados, ¿por qué? Porque generalmente estos pacientes son propensos a desarrollar hipercalemia, y generalmente los ultraprocesados tienen sales de potasio y bueno, unos alimentos que alteran bastante el potasio. Y la guía es muy enfática en que se debe referir la ingesta de alimentos vegetales antes que de alimentos animales, porque se reduce bastante la carga ácida de los alimentos y prevenimos la progresión de la enfermedad. Ese sí es un verdadero trabajo para el nutricionista. ¿Cómo le meto la proteína? Ya de por sí, cuando está con enfermedad renal en diálisis, ellos cogen un mal gusto por las proteínas. ¿Ya? Les asquea comer pollo, carne. ¿Ya? Y tienen una tendencia más hacia la carbohidratos. O sea, lo ideal, ¿verdad? En estos pacientes es tratar de buscar entonces un complemento o un suplemento nutricional
que ayude a mejorar, ¿verdad?, esa dieta. Pero en la dieta igual tiene que incorporarse las proteínas. Por ejemplo, las proteínas varían. Por ejemplo, pescado, generalmente erradicado de la dieta renal. Pero son gustos, no podemos quitarles a rajatabla. Nosotros lo que les recomendamos una vez a la semana. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el pescado de alto contenido de fósforo les va muy mal en su salud. ¿Ya? Carnes rojas. Bueno, la carne roja, sobre todo 3/4, es muy rica y se tiene una buena cantidad de hierro, ¿verdad? Generalmente no les gusta. Entonces, les exigimos a veces por lo menos consumo de carne roja 2 veces en la semana. ¿Ya? Y nos vamos al final con el pollito. El pollito, entonces, si le decimos la mayor parte de la semana, consumo, ¿verdad? Consumo. Entonces, porción de pechuga, ¿verdad? Que tiene mayor contenido de proteína. Y si el renal también es diabético, ahí le restringe Igual igual la carne roja. igual tiene que comer. Entonces, así sea diabético. La diabetes ya lleva otro control de la insulina. Claro. ¿Ya? Sí, doctor, y el consumo de carne roja no me puede producir mayor furia. Claro, pero por eso vas equilibrando de acuerdo al nivel. Yo no lo puedo dar desde la Si es en diálisis, le haces un equilibrio a lo que necesita el paciente según su nivel de actividad. ¿Ya? Puede ser de 1.3 hasta 1.5, dependiendo del nivel de actividad. ¿Ya? Entonces, se trata también de otro tipo de proteínas, por ejemplo, vegetales o reino vegetal que tenga alto contenido de proteína. ¿Cuáles conocen? Soya. Ya, pero sabemos el efecto de soya generalmente en los hombres, ¿verdad? Sí, generalmente le evitamos en los pacientes renales. Sí, en los hombres lo evitamos. La lenteja. Quinoa, ¿qué más? Sábila, Cebada. lentejas, ¿ya? Entonces tratamos de favorecer ese tipo de alimentos, ¿verdad? Lo que no tiene que ser es procesado, eso sí no. Y se proponen estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, poner esa lenteja 24 horas en agua para que vaya eliminando parte de potasio y fósforo. Entonces, vamos viendo de esa manera, ¿verdad? De evitarlo. Si no, vamos a los suplementos. El problema es que los suplementos tampoco no le van tan bien a todos los pacientes. Algunos con un frasquito de 200 ml y se van en diarrea. O sea, también ahí habría que buscar cuál es el suplemento más adecuado para ellos. No son biotolerantes. Entonces, la dieta de un paciente renal es complicada. Bueno, se recomienda en pacientes adultos renales crónicos que reduzcan a menos de 2 gramos de consumo de sodio al día. No suele ser apropiada esta recomendación para pacientes con neuropatía pierde sangre. ¿Ya? Entonces, lo mismo. ¿Quién come aquí sin sodio? La comida como que sale algo insípida, ¿verdad? Entonces, sí van estrategias, ¿verdad? Y bueno, las personas con enfermedad renal crónica de 3 a 5 que presentan antecedentes de hiperpotasemia, porque se les sea muy fácil desarrollarla, deben de recibir una evaluación un poco más individualizada porque habíamos comentado que la guía recomienda preferiblemente el consumo de vegetales. Si bien es cierto, algunos vegetales tienen cantidades muy elevadas de potasio, no se les recomienda de forma tajante eliminar todo este tipo de alimentos porque estos alimentos también son beneficiosos a nivel cardiovascular. Entonces no recomienda restringir el potasio de forma preventiva en todos los pacientes. Muchos alimentos ultraprocesados, bueno, eso es lo que yo comenté antes, que tienen bastante sales de potasio. ¿Nosotros qué producimos que tiene alto contenido de potasio? Eso, nosotros los campeones, ¿verdad? Y aquí, ¿cuál es el desayuno típico nuestro? Broncito, ¿verdad? Entonces sí, puede consumir su boloncito hervido, con hervir verde, y así su majadito. No lo va a hacer todos los días como un gallo guayaco, lo va a hacer una, máximo 2 veces en la semana, ¿verdad? Entonces, se proponen estrategias, porque la cuestión es tampoco no afectar la parte psicológica. Yo antes comía esto, ahora ya no puedo, ¿verdad? Bien cebullado, ya no puedo. Entonces, se proponen estrategias, ¿verdad? Entonces, bajar el contenido de sal un poquito en el encebollado, la yuca, ¿verdad? El chiflecito, tal vez no. Entonces, se hacen estrategias, ¿verdad? La cuestión es no restringirse al 100%. Claro, unos dirán, ¿cómo?
cebollado sin chifle, no pega, pues, ¿verdad? ¿Cómo? Sin yuca. Y que no sepa, ¿cómo se llama? Saladito. Pero igual hay que en el pescado, pues Ah. como... Por eso, celebra una vez en la semana, o sea, esa sería su semana. Sería su semana. Entonces, se proponen estrategias. Y bueno, el control de glucemia, la guía nos recomienda dirigirnos a la guía CADI 2022 de la diabetes, en donde se dice que se recomienda un objetivo de hemoglobina glicada de 6.5, menos de 6.5 a menos 8.0 en pacientes diabéticos y enfermedad renal crónica no tratados con diálisis. Otra recomendación, bueno, lo mismo que ya hemos aprendido en las clases anteriores, que la presión arterial se trata de llevar siempre a 120 milímetros de mercurio, utilizando mediciones estandarizadas en presión arterial. Mire, esa es la, bueno, me imagino que ustedes lo van a ver en Clínica 2, el control de la glucosa. Y ahorita la nueva guía pone prediabetes entre 5.7 y 6.4. Mayor de 6.4 está diabetes. 5.7 a 6.4. Entonces, el objetivo de la guía es tratar de bajarlo a 6, menos de 6. ¿Ya? Y de ahí factores controlando el estilo de vida hasta que regrese a la normalidad. Pero 5.7 a 6.4 ya son prediabéticos. ¿Ya? ¿Ya? Y algunos tal vez no están diagnosticados. Es como la hipertensión. Entonces, si ya tú eres un paciente renal en diálisis, entonces no nos pongamos tan exigentes, pues, ¿verdad? Entonces, mire, aquí le dicen tratar de llevarlo a 6.5. ¿Ya? ¿Ya? O sea, ese es el objetivo para disminuir mortalidad. Pero no es que tiene que quedarse en 6.5. Tiene que con el estilo de vida tratar de aceptar, de tener un nivel más aceptable, por ejemplo 6. ¿Ya? En ningún momento yo voy a tratar de lanzarlo de golpe a 5. No. Esa meta es muy variable. Y si es un renal que tiene cáncer, por ejemplo, ya ni siquiera apunto a 6.5, si me hago entender, sino que trato de mantener niveles de glucosa aceptables. ¿Ok? Entonces todo eso es variable. En el control de la presión arterial, que ya lo vimos, ¿cuál es el objetivo inicial para alcanzar para hipertensión arterial en el renal crónico? 130-80, ¿verdad? 130-80, ese es el objetivo. Pero no quiere decir que nos quedemos ahí, ¿verdad? Pero esa guía decía que si se podía bajar hasta 120, que se Por eso, el objetivo es 130-80, pero a la larga no es quedarnos ahí, ¿verdad? Ahí vienen los controles, los factores, hasta tratar de llevarlo a un nivel normal. Lo que le dice la guía es que no que si tiene 150, tratar de llevarlo con la medicación de golpe a 119, 79, no, hacemos daño. Es descenso hasta un punto y luego paulatinamente, ¿verdad? Claro, lo óptimo es que quede 180, pero no lo mida de golpe. Llega a su objetivo primario. Bueno, ahora ya una vez que se confirmó el diagnóstico, procedemos al manejo terapéutico para disminuir o retrasar la progresión de esta enfermedad. En sí, el manejo no solo se basa en la enfermedad renal, sino también en la protección cardiovascular, ya que tiene una alta carga en el sistema. Ya, la guía en sí recomienda comenzar con inhibidores del sistema renin-angiotensina. Bueno, hay algo importante que decir, que en sí el tratamiento no es escalonado en este orden que iré hablando, sino primero hay que evaluar los criterios que tiene el paciente para poder dar el fármaco. Entonces, en este caso vamos a dar un IECA 1/2 en pacientes que tengan enfermedad renal crónica con hipertensión y una albuminuria A3. Que esté severamente aumentada la presión albumina-creatinina, que sea mayor a 300 miligramos por gramo, con o sin diabetes. Y también sugiere empezar con IECA Wara, con una enfermedad renal crónica, con hipertensión y albuminuria A2, es decir, que la relación albumina-creatinina se vuelve de 30 a 300 miligramos por gramo. Otra cosa importante es que muchos pacientes cuando empiezan ese tratamiento tienden a aumentar su creatinina seria, por lo cual no significa que apenas aumente se debe suspender el tratamiento, sino reevaluar factores que puedan ser reversibles, como algunos otros fármacos que puedan estar también en el proceso del terapéutico como hay. Y lo importante aquí también es controlar aproximadamente la presión arterial, la triglicérica y por
hipertenso sérico a las 2 a 4 semanas de haber iniciado el tratamiento o también al haber aplicado la dosis. ¿Cuál es el valor normal de albúmina en orina? 3.555. Albúmina, 930, muy bien. Entonces, en sentido práctica, mayor de ese valor, métale IECA igual, es lo que le está diciendo. ¿Ya? Mayor de ese valor, métale IECA o el AR. ¿Ok? Sigamos. Como segundo grupo farmacológico están los inhibidores SGLT2, que en sí esto se recomienda a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y con una tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 20 ml. Entonces, como expliqué, son pacientes con enfermedad renal crónica, patología tipo 2 y la tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 20. También en pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 20 y una albuminura mayor o igual a 200. Independientemente de si el paciente tenga o no diabetes. Y también en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente del nivel de albuminuria, ya que va a acercar el cálculo. Ya, muy bien. Entonces, lo que hay que saber es que ya sea que usted utilice dapaglifosina o empaglifosina, de ley, no se asusten porque de ley la creatinina o la citratina se les va a elevar. ¿Ya? Entonces hay que esperar ahí un rango de tiempo, generalmente 2 semanas, para esperar que dé un valor verdadero. Entonces en esas 2 semanitas no se van a estar poniendo exigente cada 2 días, creatinina, les va a salir más elevado que el valor que inició la medicación. ¿Ok? Y si efectivamente, si ya va a diálisis, pues no hay nada que proteger. Ya, ahí no hay nada que proteger. Entonces sigamos ahí. Bueno, ahora, de acuerdo al antagonista esteroide de los receptores mineralocorticoides, no va a ser un fármaco solo, sino siempre va a ir acompañado de una IECA o una ARA, porque este se va a dar en el caso de que el paciente, por más que siga con el tratamiento de las dosis, presente aún tenga una albuminuria persistente. Entonces, los criterios que vamos a tener aquí es diabetes mellitus tipo 2, el filtrado glomerular mayor a 25 y la concentración sérica de potasio tiene que estar normal. Y también la albuminuria. Aquí también se debe monitorizar el potasio sérico antes de iniciar el tratamiento y también durante el uso periódico de fármacos. Y se aprecia una hiperglucemia persistente, hay que ajustar la dosis, así como evaluar si existen factores reversibles y si no, ¿Y cuál es el que más comúnmente utilizamos? ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros no lo utilizamos por el riesgo de hipercalemia. Bueno, pero la guía ahí lo recomienda, quizás en las etapas 1, 2, ¿verdad? Sean los más adecuados. Sigamos. en cambio, Sigue. los AGLP1 van a estar indicados en el caso de que el paciente ya esté medicado con metformina, inhibidores SGLT2 y aún así su glicemia mayor ahora. Entonces, los criterios que vamos a tener en cuenta aquí, ya como te acaba de decir, y aparte, y entonces vamos a añadir una SGLP1 de esa prolongada, representativa en pacientes con este tratamiento, con enfermedad renal crónica. ¿Y eso para qué? Para controlar la hemoglobina glicosilada. Pacientes con una sangre metformina, SGLT2, son diabéticos. Pero no nos va a servir directamente para controlar la hemoglobina glicosilada. O sea, también como cambio de protección. ¿Ya? O sea, la semaglutida forma parte del tratamiento dentro de la diabetes para el control de peso, por una parte, ¿verdad? Y actúa inhibiendo la absorción de determinado material a nivel intestinal, ¿verdad? Y más que la semaglutida, actualmente hay un fármaco que lo pone en la guía, que es más potente y tiene menos efectos contralaterales que la semaglutida, que es el tirzepatide. Exactamente, esa es la mejor.
Entonces, al hacer ese efecto, disminuye de manera más persistente, ¿verdad?, los niveles de glucosa. Y ahí te ayuda a ver los niveles de hemoglobina glicosilada. O sea, cuidado, se entiende que esta de aquí por sí sola puede actuar como un antidiabético, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa interpretación. ¿Ya? Sí, todo eso de ahí ayuda, ¿verdad?, a reducir la hemoglobina glicosilada. Sigamos. Bueno, ahora estas son las complicaciones que pueden ocurrir en un paciente con enfermedad renal crónica. Pero me faltó hemoglobina, o la hablo más adelante. Lo dijo La hemoglobina, valores que tiene que mantener, o lo habla más adelante. 6.5. Hemoglobina, ¿qué valor debemos mantener en el paciente renal crónico? ¿Ah? Máximo 10. Menos de 6.5. ¿Ya? Entonces, en la hemoglobina generalmente nosotros mantenemos un valor de 8 o 10 gramos de decilitro. Eso es lo adecuado, ¿verdad? Como yo le expliqué, este valor va a variar cada mes. Un mes estará alto, otro mes estará bajo. Entonces ustedes tienen que actuar ahí con la eritropoyetina. La eritropoyetina. Entonces, en estos pacientes renales crónicos, de ley, va a uso de eritropoyetina, porque ya no tenemos función adecuada o ya no tenemos función. ¿Ok? Entonces, ustedes van a ir viendo y valorando esto de aquí día a día. ¿Ok? Día a día. ¿Qué más puede beneficiar para mantener un nivel adecuado de hemoglobina? Conforme va bajando la función renal, se van perdiendo ciertas acciones del ácido fólico, ácido folínico, ¿ya? Absorción de vitamina B12, ¿ya? Entonces, en estos pacientes siempre ácido fólico. Lo ideal sería folínico, pero no hay presentación comercial de eso. Ácido fólico. Siempre en estos pacientes ácido fólico. Y siempre en estos pacientes complejo B. Complejo B. ¿Ok? Siempre acuérdense, ácido fólico, complejo B. Acuérdense cómo se formaba la molécula de hemoglobina. 2 coenzima, ¿verdad? Se unen con la coenzima A y forman un pirrol. 4 pirroles forman un N, se unen con la globina y forman hemoglobina. Entonces, todos esos factores, ¿verdad? Sucinen coenzima A vienen, por ejemplo, del complejo B. Entonces, en estos pacientes que ya hay alteración, no se produce de manera adecuada. Entonces, no solamente es meterle eritropoyetina, ¿ya?, sino ir vigilando también los niveles de hierro del paciente. ¿Ya? Si le falta hierro, tiene que ponerle hierro, pues, ¿verdad? Ahora, si tiene hierro, ¿verdad?, y le está dando eritropoyetina y sigue anémico, entonces vea si no falta algo dentro del ensamble, pues, ¿ya? Cuando usted arma una estructura, tiene que ir viendo, ya, aquí tengo, ¿cómo se llama?, la tuerca, acá tengo el tornillo, o sea, tengo todo eso, pero no tengo cómo unirlos, entonces sigue anémico, ¿verdad? Entonces, en estos renales crónicos, ¿verdad?, no solo es la eritropoyetina, ir viendo ácido fólico, complejo B y ver si necesita hierro. Entonces ya ahí ustedes van viendo que si hay alteración o no. Pero esto es obligatorio en estos pacientes, ¿verdad? Hemoglobina, ¿verdad? Para mantener niveles de hemoglobina adecuados. Todo eso recibe el paciente mes a mes, ¿ya? No, eso le mandas al paciente a tomar, ¿verdad? El paciente de renal crónico tiene una gama de medicamentos que tomar. Mira, anda contando nada más. Ya está con su Yecovara, está con CLT2, está con ácido fólico, complejo B, ¿verdad? Y ahorita le va a agregar algo más a las complicaciones. ¿Y si la ferritina la tiene atrapada dentro del macrófago por una exidina? ¿Por una? Por la exidina. O sea, ya me estás hablando ya de casos más patológicos, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Sí, entonces tienes que buscar algún quelante de ferritina, ¿ya? Entonces, si ya tú tienes ferritina elevada, ya no le puedes dar hierro, ¿verdad? Entonces tienes que dejar que se siga produciendo normalmente. ¿Y la SGLT2 para qué era? ¿La SGLT2 para qué era? Para controlar también el nephroprotector y cardioprotector y asimismo el paciente con diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya lo incorpora la guía? O sea, si no tiene diabetes, no. No, sí, claro que le puedes dar. Y también, o sea, hay criterios. Entonces, Todos estos pacientes son metabólicos. Mira, si el riñón se lesiona, es por algo.
O es diabético o es hipertenso. Lo más probable es que sean las dos cosas. ¿Ya? Entonces, ya no es SGLT2, lo vimos en hipertensión y lo vimos, bueno, diabetes no lo vamos a ver después. Ya es indicación de entrada. Sigamos. Respecto a la acidosis metabólica, como la función renal se va perdiendo, no necesita estimular el ácido y también se pierde la regeneración del carbonato. Entonces, Ustedes saben cómo manejar, ¿verdad? Acidosis metabólica. Fórmula de compensación. ¿Cómo que se hace el lío en la vida? Yo creo que la que les enseño es más fácil, ustedes se van a la de Winter. 1.5 por cronato. Ustedes hacen la vida tanto anécdota, de 1.5 por 8 no pierden nada. Ya, listo. ¿Cómo que hacen la vida? La de Winter. Por cada uno que va a yo creo que es más sencillo. Yo creo que en los otros grupos voy a dar mejor la de Winter. Ya, listo, a ver, vamos. Entonces, ¿qué le damos a este paciente de manera mensual? Todos los días de la vida. No, yo no doy carbohidratos de toda la vida. Ya, esa fórmula la dejamos para cuando se descompensa. Pero ¿qué le agregamos aquí al pacientito día a día para, dentro de ese esquema que te acuerdas del potasio, ¿verdad? Todos los días de su vida. Ya, y vamos vigilando los niveles de calcio, ¿verdad? ¿Ya? Calcio baratísimo. En todo hay calcio. Todo el mundo quiere tomar calcio. ¿Ya? Doctor, una pregunta. ¿Esa paciente causa osteoporosis? Sí. Sí. Entonces, ellos sí. tienen una enfermedad de remodelado. Entonces, si le damos calcio, también le damos la vitamina D para la absorción. Hay que hacer estudio. Hay que hacer el estudio. ¿Verdad? No es recordar. Porque lo que yo sabía. El renal altera la paratromona. Ya, altera la paratromona. Hay que ver si ese paciente tiene una enfermedad que se llama de bajo remodelado o de alto remodelado. El problema es que el calcio sí produce hueso, pero no en lugares donde debería ser, que es el hueso. Entonces empieza a aparecer calcifilaxis. Entonces tú le haces una tomografía y ves una calcificación cerebral. ¿Ya? Ves los vasos sanguíneos calcificados. Ves en el vaso o en el páncreas calcificación. Y no te hablo calculito, hablo calcificaciones. ¿Ya? Entonces tú determinas si es de bajo o alto remodelado. Ahí va fluctuando. Para estudiar calcio, entonces no es como que le hágale un examen de calcio, no. Tienes que medir PTH, ¿ya? Y tienes que medir calcio, ¿ya? Entonces con eso ya tú fluctúas qué tipo de agente necesita el paciente. En el estándar, el que esté estable, que esté en diálisis, solamente le vamos a dar su calcio oral, todos los días. Y los valores de calcio tienen que mantenerse entre 8.5 y 10. Si da más de 10, le suspendo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo le suspendo? Lo que dure la otra cita médica, que es el próximo. ¿Ya? Si bajó, porque le va a bajar, ¿ya? Ya está en 8, démosle calcio nuevamente. ¿Ya? Y tú vas ahí. O sea, cada paciente es distinto. Cada paciente tú vas regulando. Tal vez una diaria, tal vez otro pasando 48 horas, ya vas observando a tu paciente. Porque lo que yo sabía, como el riñón convierte la forma activa de calcitriola, ya. Ya, todavía sí. Entonces estamos dando calcio y falta todavía. Sigamos, no nos adelantemos para no. Ya, de acuerdo a la hiperuricemia, ya se debe considerar tratamiento farmacológico cuando ya es sintomática. Es decir, ya esté siendo una gota. Entonces el tratamiento que se indica son los reductores de ácido úrico, como los inhibidores de la santinoxidasa, que son el allopurinol y ferucostat. Ya, eso no es complicación. ¿Verdad? Ustedes ven un valor de ácido úrico, lo vamos a poner acá, porque no es algo que estamos ácido úrico. ¿Verdad? Generalmente utilizamos un punto de corte mayor de 10. Ya, dele allopurinol. Ya, dele allopurinol. Si tiene las crisis dolorosas, porque eso duele, en verdad duele, el paciente no puede a veces caminar, no puede realizar actividades, ¿verdad? Duele mucho, entonces sí, tiene que ingresarlo preferiblemente, ya, no lo maneja ambulatoriamente. ¿Sí? Doctor, ahí no añadió como esquema básico la fenerrenona. No, solamente lo que hacemos en la parte más práctica nosotros. Sigamos. Y el ritmo cardiovascular se recomienda
En el caso particular se recomienda añadir estatinas a los pacientes o sea, no solo cuando tienen un alto nivel de colesterol, sino porque los pacientes tienden a sufrir bastante el sistema cardíaco debido ya al avance progresivo de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuál estatina va a utilizar? Atorvastatina. Por lo menos esa de ahí, ya sabemos que no vamos a darle simvastatina, ¿verdad? Entonces tienen algún familiar renal hipertenso, no le esté dando lo que le da el seguro, ¿verdad? Simvastatina no. Se ¿Ya? considera estatina y ezetimibe. Claro, la ezetimibe es para potenciar la acción, ¿verdad? Pero el que va de cajón es la atorvastatina. Sigamos. Bueno, aquí está la gestión de medicamentos y la administración de los fármacos. Al prescribir hay que evaluar que no existan medicamentos nefrotóxicos y también ajustar el tratamiento según su tasa de filtrado glomerular. Es importante andar pendiente de la función renal, los electrolitos y los niveles terapéuticos cuando correspondan. También muchos pacientes suelen, por el dolor, inflamación, suelen administrarse antes, entonces eso es complicado porque son extóxicos. Y también lo que habló mi compañero sobre en el embarazo, los fármacos como Liecavara y la Testosterona son de gran bueno, de acuerdo a la parte de inicio de diálisis. Ya, entonces, estamos ahí claros con esto, ¿verdad? Bueno, no lo mencionó, pero aquí tenemos también el calcitriol. ¿Ya? Entonces, ese nos va a ayudar a absorber mayor calcio a nivel intestinal. Miren ustedes cuántos fármacos está tomando el paciente. 1, 2, este es subcutáneo, 3, 4, 5, 6, 6 y uno subcutáneo, 7, oral y uno subcutáneo. ¿Ustedes creen que eso es vida? ¿Ya? ¿Es vida? ¿Ustedes creen que eso es vida? Entonces, imagina, no es tanto el comprar, no es tanto el comprar. Si a veces las personas con un tratamiento antibiótico que tienen que tomar a veces cada 8 horas, 5 días, 3 ya están lanzando la toalla. Entonces, imagínense ustedes, ayer en los días de diálisis a veces tenemos pacientes de 20 años de edad y ya en diálisis. 20 años de edad. Entonces, en mujeres por infecciones urinarias recurrentes. ¿Sí? ¿Ya? Aguantarse la ganas de orinar, ¿verdad? Entonces, ya mismo van a hablar por ahí una glomerulopatía que produce eso. ¿Ya? Entonces, 20 años de edad, porque no se investigó una hipertensión secundaria. Claro, no, tengo 20 años y tengo presión 150/90. Ya, esa es la. Entonces, ¿qué habrá tenido ese chico, verdad? Aldosteronismo, estenosis de la renal, cosas que pudieron haberse evitado. Pero ahí van ustedes, porque ustedes son los médicos de atención primaria. El problema es que ahora la mayoría despunta, ¿verdad?, para hacer la subespecialidad, pero se está olvidando la base. ¿Ya? Se está olvidando la base. Entonces, no se busca determinar y tratar los factores de riesgo, que son en los que se debe actuar para evitar que el paciente llegue a una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces, ¿tiene sobrepeso? Sí, es gordito, es huesito ancho. Ya, entonces ahí va con su hígado graso, resistencia a insulina, prediabetes, diabetes, ¿verdad? Entonces, cuando pudieron darse modificado todo esto y terminar en un fracaso renal, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas que se pudieron haber evitado. ¿Desde qué edad? Desde temprana edad. ¿Desde dónde ahora la guía de diabetes enfoca el cuidado? Desde niños. Sí, ese niñito chiquito que le dan golosina, que hace berrinche si no le compran un helado a cada rato, que se acostumbra a comer pizza y hamburguesa, ya empieza a desarrollar su... que es muy sedentario, vamos a llevarlo a hacer actividad física. No, mami, no quiero llevarlo a hacer... Entonces, ahí hay que cogerlo de la oreja y ponerlo a hacer actividad física, ¿verdad? ¿Ya? Porque no es solamente también sentarse a estudiar, a los que son muy pilosos para estudio, no solamente es estudio, ¿verdad? Tienen que hacer actividad física, ¿ya?
Si no van a ser muy inteligentes, diabéticos, hipertensos. Entonces tienen que hacer actividad física. ¿Ya? Entonces, y ese es un problema así que hay en todos los grupos, ¿verdad? Entonces hay que combinar y nivelar toda esta situación. ¿Ya? Actividad física es necesaria. Okay, ¿qué más tenemos? La guía nos indica que el inicio de diálisis no se da solo por la cantidad de la tasa natural, sino se basa en varias condiciones que el paciente uno también debe evaluar, y esto ya se le va también a ver al paciente sobre. No, pero sí, yo sé que a veces la clínica manda, pero tiene que haber a veces un punto. Llegó a su consulta y usted le hizo el filtrado, ¿con qué punto le dice, señor, se va a diálisis? ¿Ya? Entonces, hay como que estamos todavía un poquito alto, ¿verdad? Menor al 30, pero ya aquí se empieza como que a pensar en un plan terminal o una terapia de reemplazo renal, unos 9 o 12 meses. Exacto. En menor a 15 20 ya. Si le llegó y ya usted ya vio 15, a rajatabla 15, así él le diga que orina bien, que hace actividad deportiva, no, ese se va a diálisis. Porque ya no es solamente volumen, son otras funciones hormonales, funciones homeostáticas, ¿verdad? Entonces, ya él debe entrar, pero como dice su compañera, si yo veo que estuvo en 40, el paciente baja a 30, es un paciente desordenado, de una vez vaya haciéndole la fístula, ¿ya? Él dice, señor, usted a la velocidad que va a terminar en diálisis en menos de 3 meses, hagamos su fístula, ¿ya? Es lo adecuado, ¿ya? O proponen una diálisis peritoneal, habría que ver condiciones, ¿ya? Entonces, no esperar a que llegue ya la lesión y un catéter, eso es lo peor. O sea, el renal que llegó por un catéter es un paciente mal cuidado, es un paciente que ha tenido una mala valoración, ¿ya? Entonces, dejar claro, entonces, prepararlo para la fístula, para que entre programado. Es mejor que entre programado que como una emergencia. ¿Qué más tenemos? Bueno, esos son como un resumen entre los maneras que se le debe dar al paciente según también el estadio. Bueno, ya, Salvación se me dijo la fórmula, ¿no? No, pero. A ver, ¿cuál es la para reposición de bicarbonato? Por más exceso, ¿verdad? Muy bien, entonces ya ahí hacen ustedes lo que tienen que hacer. Ya, ¿y con qué controlaban la hipercalemia? ¿Cuáles se acuerdan? Gluconato de calcio, bicarbonato de sodio, también está, bueno, de acuerdo también de la Sí, dígame todo lo que se acuerda. furosemida, también está la lactulosa, dextrosa, Metabolizadas, muy bien. Resinas. resinas y salbutamol. Ya, muy bien. Entonces, ahí tiene para jugar. Ahí tiene para jugar, ¿verdad? El bicarbonato y todo eso. Muy bien. Doctor, una consulta. En lo que es para diálisis, se había dicho, bueno, o sea, había leído que no solamente hay que contemplar la tasa de filtración glomerular, sino también Claro. otras, o sea, Claro, sí. la sobrecarga. O sea, en renal crónico, o sea, se trata de establecer un punto, ¿verdad? O sea, que ya nosotros indicamos que inicio de diálisis. Pero sí, existen otros factores que también te pueden llevar a O diálisis. sea, puede ser menos 15 o... No, a rajatabla ya de 15. Ok. ¿Ya? De 15 a 30, ves que más tiene el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica asociada a lupus, se beneficia el inicio temprano, ¿verdad? Si tiene asociado, por ejemplo, a mieloma, se inicia el tratamiento. O sea, es lo más adecuado. Pero para puntajes, 15 ya usted sabe que sí se va a diálisis, ¿ya? No hay que prolongarlo, ¿verdad? Gracias.